Hacemos contacto con Luis Chaparro. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Hola, querida Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Interesante todo lo que está pasando, ¿no? Estamos viviendo historia en el tema criminal y la narcopolítica en este país. Sí. ¿Cuál es tu primera lectura de que Ovidio se haya declarado culpable y lo hayan sacado de prisión para llevarlo, pues no sabemos a dónde, ¿no? A un lugar desconocido, pues. Usualmente, Ovidio aparece en el buró, aparece y desaparece seguido del Buró Federal de Prisiones, porque hay una prisión que es la que está pegada a la corte, donde se tiene que presentar, pero no es donde lo tienen detenido. Entonces, y la prisión donde lo tienen detenido no pertenece al Buró Federal de Prisiones. Entonces, cada vez que lo mueven, el servicio de los alguaciles de Estados Unidos, pues aparece y desaparece del sistema. No, digamos, no es indicativo de que esté en un lugar oculto, escondido, etcétera, etcétera. Más bien es que va a una prisión que pertenece a otro grupo, un grupo privado, de fondos privados, digamos, y que no es del Buró Federal de Prisiones, y aparece cada vez que va a corte a presentarse ahí pues a la corte en Chicago. Lo que sí me parece interesante del tema de videos es que, como ya veníamos previendo, se declara culpable, vemos una serie de beneficios y ahora sí, ya oficialmente podríamos decir, a pesar de lo que diga su representación legal, ya forma parte de un programa de testigos, por lo pronto, cooperante, que es diferente al testigo protegido, pero seguramente lo más próximo estaría también ya en el listado de testigo protegido. ¿Cuál es la diferencia de la figura, Luis? Testigo cooperante, digamos que es un testigo colaborador voluntario que dice: yo voluntariamente entrego información que me sea requerida por cualquier agencia que esté manejando mi caso y están participando de juicios, etcétera, etcétera. Tienen una serie de beneficios menores. Por ejemplo, no se les entrega una nueva identidad, no se les reubica en los Estados Unidos, no se les da una reducción importante de sentencia. Y luego un testigo, digamos, ya protegido, como sería el caso del Vicentillo Zambada, Ya. por decir, entonces se cambia la identidad, se cambia la ubicación, se le da una serie de beneficios mayores, pero sí se le requiere obligatoriamente pues participar en una serie de juicios que, con su testimonio, de los que le requiere la autoridad, y seguir entregando información forzosamente cada vez que una agencia lo requiera, porque también pasa que el momento en que dejen de entregar información, la misma agencia puede decir que ya no le es útil a Estados Unidos y darles una patada y regresarlos a México. Ah, ya. Ahora, ¿esto quiere decir que Ovidio ha empezado a dar información? Definitivamente, Adela, yo creo que, mira, la señal más importante de que Ovidio empezó a dar información, a mi parecer, es el traslado de 17 miembros de su familia. Desde entonces. Sí, exacto. Estos personajes del crimen, sobre todo a ese nivel, saben perfectamente que entregar información, y la información que van a entregar, va a tener repercusiones en México. Y sacan primero a su familia para protegerlos, porque saben perfectamente que en cuanto entreguen una información y se empiece a operar y a trabajar esa información en México, los primeros en sufrir las consecuencias van a ser sus familias, sin medir si son mujeres, niños, si están involucrados o no. Con que lleven el apellido Guzmán, es suficiente. Entonces, para mí ese fue el indicativo más importante o más claro de que Ovidio y Joaquín ya están colaborando con la autoridad estadounidense. Ya. Oye, ahora, esto no quiere decir que esté libre todavía, ¿no? Ovidio, no No, está no, e libre. incluso si se vuelve un testigo estrella y el testigo protegido más importante del gobierno de Estados Unidos, por lo menos tendría que pasar 5 años en prisión, por lo menos. Ya, Te digo por lo menos porque, por ejemplo, es lo que se le dio a Damaso López Serrano, el Minilic, y eso que era la testigo cooperante, no era testigo protegido. ya. Y él pasó 5 años, luego fue en libertad. Por lo menos tendrían que cumplir 5 años, probablemente le cuenten lo que ya cumplió en prisión, algunos 3 años, otros 5 bajo supervisión, lo que le llaman house arrest o una cosa así, y luego completamente libre. Ya. Ahora, ¿tú cómo has visto este enfrentamiento entre el abogado de Ovidio, que también es el abogado de Joaquín y que a su vez fue el abogado del Chapo Guzmán, de Emma Coronel también, con la presidenta Sheinbaum, Luis?
Me parece uno desafortunadísimo de la presidenta que se meta a discutir con un abogado criminal, que si bien es un abogado importante en los Estados Unidos, Jeffrey Lichtman es el abogado que ha llevado todo el caso de varias mafias criminales y que tiene conocimiento mucho de cómo librar a los criminales de más alto nivel de las penas más fuertes que enfrentan Estados Unidos, no deja de ser un abogado. Y que la presidenta se esté enfrentando a los dichos y diretes de un abogado me parece absolutamente pues denigrante del nivel que tuviera que tener el mandatario de un país como México. Es decir, un mandatario yo siento que debería de hablar con un mandatario, con secretarios de Estado, etcétera, etcétera, y no con un abogado particular. Ahora, el abogado hace unas declaraciones bien interesantes también, porque lo que yo rescato de lo que él dice, de los señalamientos que hace en contra de la presidenta y del grupo político que ella representa, vienen del personaje que tiene la mayor cercanía y confidencialidad de uno de los criminales que seguramente pues conoce desde dentro las entrañas de la narcopolítica, al menos en su estado. Sí, sin duda. Tiene que tener información el abogado, pues es su confidente, ¿no? Los abogados ahorita son los psicólogos, terapeutas y sacerdotes de Sí, confesión claro. de narcos como Ovidio Guzmán, y entonces que lo diga él en público y tan claro, tan abiertamente, seguro tiene algo de verdad y tiene algo pues de certeza lo que Sí, dice sí, Lichtman. está interesante. Ahora, de lo que diga Ovidio, no necesariamente nos vamos a enterar en México, Luis. Lo más seguro es que no, Adela. Mira, yo tengo conocimiento de que se molestaron muchísimo, tanto el abogado como las agencias, se molestaron mucho de que reveláramos el cruce, el ingreso de 17 miembros de la familia Guzmán López. Molestó muchísimo contra mi proyecto y contra mi persona que hayamos revelado eso, porque Ovidio y Joaquín estuvieron a punto de salirse de, digamos, del acuerdo de declararse culpable y de seguir colaborando, porque consideraron que si nos enteramos nosotros, no tenían para nada la protección que le está prometiendo el gobierno de los Estados Unidos. Ah, Entonces yo creo que ahora van a ser el triple de cuidadosos respecto a la información que se va a entregar al gobierno de los Estados Unidos. Eso no quiere decir tampoco que sea imposible enterarnos. Todo lo que se entregue en los Estados Unidos va a tener una consecuencia y una reacción casi inmediata en México. Entonces, yo creo que vamos a irnos enterando respecto a las reacciones, conforme las reacciones que vayamos viendo en territorio mexicano. Aprehensiones, arrestos, decomisos, asesinatos, que es una ola de lo que se viene acá en México. en México. Oye, Luis, comentaba yo que está por cumplirse un año de la captura del Mayo Zambada. ¿Qué ves? Yo lo que veo es que ahí inició una embestida importante. Eso fue el inicio, el secuestro del Mayo Zambada, Adela, creo que fue el inicio de la nueva política de Estados Unidos respecto al tema de seguridad en cuanto a su vecino, México. Es decir, antes se habían respetado mucho las formas, se había respetado mucho la diplomacia, se había respetado mucho el tema de decir, bueno, no nos incumbe, a final de cuentas es un país extranjero, no es el de nosotros, aunque compartamos una frontera importante. Yo creo que ahí es el inicio de una política, de nuevo, de seguridad de Estados Unidos, que dice, te lo pido, pero si no puedes o no quieres, con permiso lo voy a hacer yo y te voy a enseñar cómo se hacen este tipo de situaciones. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos ha sido súper secretivo respecto a lo que pasó con el Mayo Zambada. Sabemos cero del piloto, sabemos cero de la aeronave, sabemos cero del operativo, de las agentes que lo recibieron, digamos de manera oficial. Se dice, la versión oficial es, al Mayo lo secuestró Joaquín, lo llevó a Estados Unidos y lo entregó como tal. Sabemos por el trabajo periodístico que hemos realizado desde Pie de Nota y desde otros colegas periodistas, que quien estuvo detrás fue una agencia federal de los Estados Unidos, que ofreció una serie de beneficios a Joaquín para que se prestara a realizar ese secuestro con la ayuda de un piloto que forma parte de una agencia federal de los Estados Unidos y de una aeronave y los permisos que eso requería. Se le ofreció cero información al gobierno mexicano. Yo hasta ahora, digamos que cada vez que hablo con alguna fuente del gobierno federal mexicano de inteligencia, siguen insistiendo que no, ni siquiera nos dieron un aviso, ni siquiera nos dieron un mensaje, ni siquiera hubo nada, lo hicieron completamente
en secreto, violando también la soberanía que tanto dice defender el gobierno mexicano. Y de eso, Adela, yo creo que vamos a seguir viendo mucho, mucho más. Estados Unidos está ofreciendo a México información para detener a sus políticos, a sus criminales y decir, aquí está lo que tenemos con 3 personas, lo haces tú o con permiso y lo hacemos nosotros de una manera que tampoco me parece la más sana en la relación binacional entre México y Estados Unidos. Oye, Luis, tú ayer diste a conocer algo que me pareció realmente importante. Habías tenido, afirmaste haber tenido acceso a un informe de la Sedena, según el cual México declara por primera vez a miembros del cártel de Sinaloa como terroristas. Esto es por el caso de un grupo de traficantes, de personas que pertenecen al cártel de Sinaloa. Exactamente, mira, el documento, que es un documento clasificado de inteligencia pues del Estado Mayor, que es, digamos, los que están realizando inteligencia, señala a los hermanos Arzate, Arzate García, Alfonso Arzate García y a René Arzate García, el primero apodado el Aquiles, el segundo la Rana, operadores principalmente del cártel de Sinaloa en el estado de Baja California, y quienes, digamos, no son nuevos en el aspecto público de los criminales, ¿no? Lo que llama la atención es que el Estado Mayor solicita al gobierno, pues, que se le declare terroristas y luego le recomienda una serie de acciones para detener y, digamos, desarticular las redes de estos dos hermanos. Dice por ligas a un grupo terrorista y dice el documento que esto es luego de tener comunicaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes ofrecieron esa información respecto a estos dos hermanos que habrían estado traficando extranjeros a través de túneles por el lado de Tijuana, entre ellos asiáticos, y entre ellos miembros del grupo islamista de Hezbollah, quienes presuntamente, quienes habían dicho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ingresaron con explosivos a los Estados Unidos y que por eso se les está llamando terroristas, no digamos por las acciones que hayan hecho como grupo criminal en México, sino por haber facilitado el ingreso de miembros de Hezbollah a través de la frontera de Tijuana, California. Ya, ¿qué es lo que estaban pasando? ¿Pasaban personas con explosivos? Personas extranjeras y entre ellos cruzaron miembros del grupo Hezbollah. De Hezbollah, del Líbano, Ajá. sí, claro. Exacto, y que presuntamente habrían cruzado habrían cruzado más de 300 migrantes de origen chino que estaban presuntamente siendo explotados laboralmente en territorio nacional y estadounidense, y además elementos presuntamente vinculados a la organización terrorista Hezbollah, quienes habrían ingresado por túneles clandestinos localizados en la zona fronteriza Tijuana, Baja California, transportando presunto material explosivo. Eso es lo que diría el informe del Estado Mayor. Del Ejército, de la Sedena, ¿no? Exactamente. Ya. De la Sedena que está pidiendo que se declare pues como grupos terroristas o líderes terroristas a estos dos personajes a solicitud del gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que llama también la atención. Recordemos que en la administración pasada Donald Trump prácticamente hizo un outsourcing de su patrulla fronteriza y convirtió a la Guardia Nacional en la patrulla fronteriza de Estados Unidos en México. Sí. Y creo que ahora el Departamento de Estado está buscando convertir a la Sedena en una agencia más de los Estados Unidos operando en México. Cuando hablamos de intervencionismo y se habla de que si se van a meter los gringos, los militares, a intervenir México, yo no creo que vaya en ese sentido. Creo que va más bien en el sentido de que van a querer o buscar outsourcear su inteligencia y su capacidad de acción a la Sedena en territorio mexicano. Ya. Pues sí, son tiempos de veras muy interesantes, ¿no? Y yo creo que inéditos de lo que habíamos visto hasta ahora, Luis. Yo no recuerdo, Adela, una embestida tan fuerte y tan agridulce, porque por un lado
te lo digo a título personal, a mí me da gusto que se actúe y que se eche un frente así de fuerte y de importante en contra de los grupos criminales y de los políticos y empresarios que están acomodándolos y dejándolos operar en territorio nacional. Eso me da gusto, venga de quien venga. Una cosa que preocupa es, de nuevo, cómo está apretando Estados Unidos a México para prácticamente ahogarlo. Digo, eh, a pesar de que somos vecinos y hay diplomacia, etcétera, creo que Estados Unidos está apretando el sistema económico, financiero, político de México, y eso va a dejar consecuencias por varias decenas de años. Oye, Luis, comentaba con nuestro colega Arturo que pues fue desafortunada, para decirlo menos, la imagen de la presidenta Sheinbaum el fin de semana respondiéndole al abogado Lichtman, ¿no? Desde Sinaloa, con Rubén Rocha al lado, ¿no? Además de esa gira que se aventó, Adela, una gira bien sospechosa, por decirlo menos. A ver, no visitó cualquier estado. O sea, a ver, visitó Sinaloa, donde está Rocha Moya, visitó Sonora, donde está Alfonso Durazo, que también trae bronca en Estados Unidos, y visitó Baja California, donde está Marina del Pilar, que también trae bronca en los Estados Unidos. Yo creo que fue a cerrar frente, Adela, la verdad si me lo preguntas a mí, yo creo que fue a cerrar frente con los principales colaboradores de Morena, que son los más antiguos, los que, digamos, han formado parte y apoyado mucho el movimiento de la 4T y que traen los problemas más grandes, más importantes, desde los Estados Unidos, investigaciones, órdenes de aprehensión. Alfonso Durazo señalado incluso de estar colaborando con una agencia de los Estados Unidos para desmantelar la narcopolítica mexicana, empezando por su propio grupo político. Yo me quiero imaginar que fue la presidenta a buscar y revisar lealtades y a cerrar filas con esos operadores que ya traen bronca en los Estados Unidos. Pero yo creo que son mensajes que no deben caer nada bien en Estados Unidos, Luis, ¿no? Yo creo que es una afrenta directa también al gobierno de Estados Unidos a decir, a ver, no nos vamos a dejar tan fácil, a final de cuentas somos un grupo unido, y yo creo que ya se empezaron, como te comento, Adela, que yo creo que se empezó a fraguar una respuesta a lo que está haciendo Estados Unidos con el tema, primero, de las visas, segundo, las órdenes de aprehensión, y las próximas detenciones que puedan venir. Yo creo que están pensando ya cómo reaccionar a las siguientes detenciones de políticos que pudieran darse. Ya. Oye, Luis, perdón que te lo pregunte así, pero ahora, ¿qué traes entre manos? Pues mira, la verdad es que le seguimos buscando. El tema de la narcopolítica en México yo creo que es uno de los males más importantes que tenemos como país, sobre todo porque es mentiroso, engañoso y cruel. Es decir, el criminal es una cucaracha y una rata que debe vivir debajo de las alcantarillas, a pesar de que ahorita es quien domina pues todo territorio mexicano. Pero ellos no se dicen otra cosa. Se dicen criminales, se dicen delincuentes, se dicen sicarios, narcos, traficantes, etc. El político viene y vende y quiere comprar voluntades. Se dice altamente moral, altamente ético, que todo lo que hace lo hace en beneficio del mexicano, y son exactamente el mismo criminal, nada más que con otra bandera, ¿no? Entonces, ahorita, Adela, estamos buscando arrancar una iniciativa que ya te contaré más adelante, que tiene que ver con una vigilancia muy, muy precisa a todo político que esté ligado a una red criminal. Ya, como marcaje personal, digamos. Como una especie de catálogo rojo de narcopolíticos. Ya. que estamos ahí fraguando. Pues vas a tener harto trabajo seguramente. No, pues esa es la idea, como que dijimos, vamos a meterle al trabajo duro ahora sí, esto va a dar por muchos años. Sí. Luis, te mando un abrazo y gracias como siempre por tu tiempo y tu generosidad, mi cariño. Gracias a ti, querida Adela, te mando un abrazo. Mi cariño desde aquí, mi admiración como siempre. Gracias, querido Luis. ¿Y Murrieta? Te estoy esperando, Murrietita. Otra. ¿Cómo estás? Hola a todos. Venimos. Sí, Nos llegó el memo. Sí, nos llegó el memo. De los demás, ¿qué hubo? Es que amaneció frío. Fresco. Ayer llovió mucho, húmedo, ¿no? Sí, llovió mucho. Eso de la frialdad y la humedad. No como nos que gusta. No, y la garganta de uno, ¿verdad? Sí, como desde que temprano que llegué. Y... Sí. No. Oye, ¿qué datos se sueltan en esta mesa? ¿Verdad? Como en ninguna otra.
¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? No espero menos, no espero menos. A lo mejor otros tendrán otras cosas, pero nosotros tenemos lo nuestro. Como ayer nuestra lluvia de stickers en el grupo de WhatsApp. ¿Qué tal? Qué diversión, güey, qué diversión. Es que tenemos un grupo, ¿no? Todos. De todos. Ahí sí estamos todos, Todos, en ese, todos, ¿verdad? todos, Todos, ajá. todos. Estelita